Fly me to the moon, let me play among Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Hola, Radio Viajeros. Damos comienzo al episodio 2 del Viajero Accidental en la temporada 4 de Radio Viajera. En el programa de hoy nos vamos hasta La Rioja, porque ha sido uno de los destinos de los que ha disfrutado el Viajero Accidental este verano. Hemos visitado diversos pueblos de La Rioja Alta, que nos han dejado boquiabiertos. Quien piense que La Rioja es una tierra llana, con pocas elevaciones, solo conoce la zona de viñedos, porque el Viajero Accidental ha disfrutado de sierras preciosas como Cameros, la Sierra de Cebolleros, la Sierra de la Demanda. Hemos descubierto Ezcaray y sus aldeas, hemos visitado Nájera y muchos otros lugares de los que os hablaremos en nuestros artículos y aquí en Radio Viajera, porque merece la pena. Pero hoy el Viajero Accidental se va a viajar por La Rioja con el vino, porque creemos que si queremos hablar de esta tierra hay que hablar de vino inexcusablemente. Y desde luego el vino y toda la cultura que ha ido generando alrededor ha ido cambiando mucho en las últimas décadas y generando distintos tipos de negocios. Fueron los romanos, los fenicios y los primitivos celtíberos quienes trajeron el cultivo de la vid a La Rioja. A día de hoy, la producción media anual de vino de Rioja es de 336 millones de litros, y se trata de la denominación de origen más elegida por los consumidores españoles, tanto fuera como dentro de casa. Y sin más dilación nos vamos a viajar con el vino por La Rioja, de la mano de Luz Picos y Carmen del Río. Efectivamente, nos hemos ido hasta La Rioja, concretamente a Ormilla, en la comarca de Nájera. Una población que ronda a los 500 habitantes que se dedican fundamentalmente a la agricultura. Allí, a 30 kilómetros de Logroño, nos fuimos a entrevistar a Eusebio Fernández García en la populosa Plaza del Pueblo y después a cenar en una fabulosa bodega de su propiedad. Quizá notéis cierto jolgorio de fondo en la entrevista, pero es que en La Rioja en verano los pueblos se llenan de vida y nos ha parecido que debíamos compartir con nuestros oyentes el bullicio que allí se vivía. Y ahora, sin haceros esperar más, hablamos con Eusebio, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de agricultor. Es ingeniero técnico agrícola por la Universidad Laboral de Sevilla y una persona muy implicada en el mundo del vino en La Rioja. Ha desempeñado diversos cargos a lo largo de su carrera profesional, entre los que destacan su etapa de secretario general de la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Ha sido miembro del Consejo Económico y Social de La Rioja desde su fundación hasta 2003, vocal del Consejo Regulador y de la Organización Interprofesional de Vinos de Rioja y otros varios, que no queremos aburriros con tanto cargo como ha tenido Eusebio. Y, por supuesto, no queremos olvidarnos de su trabajo en la bodega familiar, en perfecto tándem con su hermano Enrique. Estamos hablando de la bodega antigua de Acenari. Así que vámonos ya a escucharlo. Carmen, preséntanoslo. Todo un riojano de pro que nos va a contar cómo es su trabajo diario. Hablar de Rioja es hablar de vino. En La Rioja el vino puede suponer el 20% de producto bruto. Es un sector que maneja en lo que es la comunidad autónoma unas 45.000 hectáreas de viñedo. Aquí, como siempre, tenemos una tradición de hacer vino que va disminuyendo conforme los tiempos, la tecnología va aumentando y el agricultor pierde la capacidad de financiación para hacerse una bodega de conocimiento, ¿no?
Aún así, pues en cada pueblo quedan unas cuantas bodegas. La gente joven parece que se está animando a hacer bodegas pequeñas, y el asunto es pues que la gente joven lo que intenta es mantener un poco la tradición de cómo se hace el vino, ¿no? Aunque al final la venta de un alto porcentaje, como siempre, del producto final pasa por grandes marcas y grandes bodegas, ¿no? Y cuéntanos qué variedades usáis aquí en La Rioja fundamentalmente, ¿eh? La Rioja, desde siempre, las variedades importantes han sido Tempranillo, Garnacho, Mazuelo, cada vez más un poco más en desuso, Graciano, y ahora pues también hay unas variedades recuperadas, Maturana Tinta, en tinto, y alguna más minoritaria, pero el 90% es Tempranillo. Para las variedades blancas, Viura, que era la variedad predominante antes en Rioja, pero ahora por una exigencia del consumidor a vinos más aromatizados, pues han intentado introducir alguna variedad, y se han introducido Chardonnay, variedad francesa, una variedad francesa más, Sauvignon Blanc, pero también se ha tirado a recuperar variedades antiguas que teníamos aquí, como Torrontés, Maturana Blanca, y yo creo que hay una horquilla suficiente para hacer unos vinos diferenciados y buenos, ¿no? Todavía, pues con la política que tenemos de plantaciones, de control y tal, y que se va plantando muy despacio, pues lógicamente estas variedades nuevas les cuesta imponerse, ¿no? Y luego también el mercado, pues como siempre en las denominaciones, cuando viene un año con problemas climatológicos y que afectan mucho a la producción, pues tenemos problemas de mantener a nuestros clientes, con lo cual pues hay unos saltos, digamos, económicos importantes cuando se pierde lo que es una línea ascendente de comercio, y se va a intentar, yo creo, un poquito más a imponerse, porque todas estas variedades nuevas donde se imponerse en las nuevas plantaciones, y ahora, que me parece lo lógico, se para un poco las plantaciones, pues tardarán más a imponerse, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hacemos, y el método de trabajar aquí, pues desde hace mucho tiempo en La Rioja lo tenemos, eso, los que nos hemos dedicado, las familias han dedicado siempre a este mundo de la vid y hacer vino, pues con la tecnología nueva también se incorpora muy rápidamente a la actividad de la familia, ¿no? La actividad está muy mecanizada, ¿no? Sí, las bodegas ya pequeñas, por suerte, yo creo que hemos tenido ya la capacidad de poner una tecnología básica, ¿no? Ponerles frío, poner el acero inoxidable, pues para trabajar con mejores condiciones, ¿no? Y yo creo que eso sí que también ha habido ayudas, sí hay ahora, pero las ayudas europeas las están cogiendo los grandes grupos, son apetitosas en tecnología, pero los agricultores también están, los que se quieren dedicar a hacerse su vino, o hacer vino para tener la posibilidad de transformar su uva y venderlo a granel, ¿no? al resto de las bodegas que hay en Rioja, pues sí, yo creo que hemos tenido la capacidad de ponernos un poco al día, ¿no? Y el conocimiento, pues hay dos clases, ¿no? Aquí hay vinos que se hacen pues con mucha tecnología, pero la verdad es que los que hacemos los vinos clásicos de Rioja, todo eso de utilizar otra cosa que no sea la uva, pues levaduras, o que sean autóctonas, ¿no? Que en La Rioja las hay, no lo solemos utilizar, no nos hace falta. En tu caso viene por tradición familiar el dedicarte al vino. Sí. Yo que sepa, soy la cuarta, quinta generación de una familia que ha estado aquí arraigada a la tierra y que se ha dedicado a las cepas, entre otras cosas, porque aquí también hubo años que la crisis golpeó a los agricultores mucho, y bueno, pues tuvimos que echar mano de otros cultivos, ¿no? En este pueblo en concreto, pues cuando yo tenía 13 o 14 años vino regadío, con lo cual las tierras se dedicaron pues a lo que más dinero se ganaba entonces, a remolacha, patatas, pero bueno, siempre quedó ahí
vino suficiente para beber, ¿no? Y la mayoría de las familias pues dejaron una parte de su explotación dedicada a la viña, que fue en retroceso hasta que ha vuelto a ir en aumento, ¿no? ¿Por qué va en aumento? Pues muy fácil. Los cultivos industriales cada vez son más extensivos, necesitan más tierra, y aquí las explotaciones, las grandes que había ahora, pues para esos cultivos también se han quedado pequeñas. Con lo cual la capacidad de adquirir maquinaria para una explotación solo y tal pues se ha perdido, con lo cual o tienes una empresa de servicios que hace tu explotación o más, o empiezas a llevar tierras que no son tuyas, ¿no? Y a cultivarlas. Bueno, y la viña te da la posibilidad de utilizando menos tierra, ¿no? Pues te da la suficiente capacidad de trabajo, y ¿no? Con lo cual pues y luego la gente joven, pues los que se están quedando aquí, pues bueno, pues además de tener en su cultura lo que es el mundo del vino y del viñedo, pues también lo tienen más fácil, porque con un tractor pequeño y pues se pueden ir haciendo. Aquí lo difícil es encontrar derechos de plantación. Explícanos un poco lo que es el derecho de plantación, lo que llamáis los papeles, ¿no? Que una finca tenga papeles. Aquí la plantación de viñedo en España nunca ha estado libre, ¿no? Estaba sujeta a una ley, la ley del 70. Tenías que pedir permiso para plantar. Bueno, pues en La Rioja siempre, y cuando vino la crisis de cuando pues, probablemente de cuando yo nací o por ahí, pues no se plantaba porque no daba dinero, y después pues tenías que pedir permiso. Eso generó una lentitud en la plantación, ¿no? Pero es que además luego cuando nos metimos en Europa, aquello se volvió mucho más serio con las leyes europeas, ¿no? Que necesitaban derechos de plantación sí o sí en todos sitios. Y aquí en La Rioja, pues en el año, yo creo que en el 85, pues yo creo que fue el primer territorio de España que se adoptó, que se quiso implantar lo que era la ley europea de la OCM del vino. Con lo cual se hizo un catastro y se dijo esto es viña y lo demás no es viña. Se partió de ahí, y cada vez que querías plantar tenías que pedir derechos de plantación a la Consejería de Agricultura. Y la Consejería de Agricultura siempre en esto ha sido con mucho éxito, pero bueno, con más seriedad o menos, pero muy estricta, ¿no? Con lo cual pues hemos ido aumentando poco a poco, conforme a que la interprofesional iba pidiendo más superficie, pues hasta la última reforma, hasta el 2015, ¿no? En el 2015 la presión por tener derechos de plantación ha ido mayor. La OCM europea ha cambiado, tuvo una reforma, y aquí se ha montado un pifostio de la hostia, porque a los europeos se les ha ocurrido poner en la ley que para una serie de condiciones se puede pedir, que el Estado puede elegir una serie de esas condiciones, o que uno sea joven o que se quiera incorporar al campo de aquí a unos años o tal, para darle preferencia, pero es que luego de la preferencia dice no, y le damos en porcentaje a resto y porción. O sea, si un tío pide 2.000 fanegas y se van a repartir 500 y cumplen las condiciones ese y otro montón que ha pedido 4 hectáreas, pues si les dan el 2%, al de las 2.000 hectáreas le dan 800 hectáreas y a los otros no les dan nada, o les dan 0, el porcentaje que es, ¿no? Con lo cual yo creo que eso hay que corregirlo en los próximos años, pero el crecimiento de Rioja en los próximos años no debía ser más que nada testimonial, porque tenemos aquí hace 2 años, en el 2015, 2019, en el 2017 hubo una helada importante, se subieron mucho los precios, al final eso siempre hace que vendas menos y que pierdas clientes, y que es una situación difícil de sostener, con lo cual al año siguiente pues te viene que coges una cosecha normal y te faltan los clientes, ¿no? Con lo cual ahora llevamos pues sosteniéndonos un poquito a la baja en el mercado durante 3 años, y yo creo que si la interprofesional hace lo que tiene que hacer, será prudente en cuestiones de plantación.
¿Qué hay de cierto de aquel rumor? Yo no soy riojana, aclaro. De aquel rumor de que la gente llegaba a comprar los papeles. O sea, tú... Sí. ¿no? No, es un valor más ahora. Yo ahora quiero plantar y voy a un señor que tiene viñas y que me las vende, me las tiene que vender. Yo arranco la viña, me tengo los derechos a donde quiera plantar y aquella tierra tengo que vender o tengo que cultivarla de otro producto, ¿eh? Pero es así, eso tiene un valor que aquí es alto, el más alto de España. Pero vamos, vete a Champagne, a Francia, y verás lo que vale una hectárea de tierra, que en Francia aún es más estricto, ¿no? Tienes que tener el derecho, pero es que además solo tienes que plantar en la misma finca que hay viña ya, porque ya está plantada toda que puede ser champán. O sea, que por ejemplo, de la zona del Ribeiro, ¿no? O de la zona del Godello, yo soy gallega, ¿no pueden plantar donde quieren? En el caso de Galicia sí, en el caso de Rioja no. En el caso de Galicia, como tenéis más de una denominación y 4 provincias, un territorio grande, y como la gestión de esto en España se lleva por comunidades, pues tú compras, yo qué sé, Ribera Sacra y me imagino que podrás plantar en Albariño. Me imagino, yo no lo conozco exactamente, pero creo que sí. Sí, es que, o sea, hay muchas variedades. En Galicia siempre lo fuerte, bueno, ahora hace años, era el Ribeiro. O sea, tú ibas a Santiago, ¿qué pedías? Un Ribeiro. Bueno, pues ahora, claro, está el Mencía, está el Godello, también... ¿Son variedades? Luego esas variedades estamos hablando después en denominaciones de origen. Pero cuando tú hablas de Albariño, claro, coincide con el nombre de una variedad, ¿no? Pero de Ribera Sacra o de Ribeiro, estás hablando de denominaciones. Cuando hablas de Mencía, estás hablando de variedades. Variedad de uva. Claro, variedad de uva. Entonces, cuando en Galicia, me imagino yo, en el resto de España sí lo conozco, me imagino que en Galicia será igual. Yo quiero plantar y la Junta no quiere que se plante, y entonces voy a un agricultor de Ribera Sacra, le compro los derechos, me imagino que me dejarán llevarlos a Ribeiro o a la zona de Albariño, bueno, a otra denominación. Claro, en La Rioja es una región pequeña y hay alguna denominación y alguna IGP, pero vamos, para La Rioja en general una IGP testimonial. Un momento, ¿qué es una IGP para los que no sabemos? Eso se llama Indicación Geográfica Protegida. Ah, vale. ¿No? Entonces, están IGPs, están DOPs, bueno, pues son niveles de control distintos, pero que al final lo que te indican es que el vino es de esa zona, ¿no? Una IGP es una indicación con unas características y una DOP es lo mismo, una indicación con unas características, pero con un control más rígido, ¿no? Es toda una cultura la del vino, ¿no? Todo lo que trae alrededor. No solo esto, sino también turismo, que cada vez hay más, ¿no? Sí, aquí se está promocionando mucho, la gente parece que le gusta y es una parte del negocio importante, ¿no? Más que ahora vas a ver bodegas y no ves bodegas, ves edificios para vivir, ¿no? Que se hace el vino ahí, ¿eh? No, hombre, para una persona que no es de aquí llama la atención que una familia como la familia Vivanco haya sacado del vino el suficiente potencial para hacer semejante museo. O sea, da un poco la impresión de que en La Rioja se gana una barbaridad con el vino. No, lo que pasa es que, claro, Pedro fue un emprendedor terrible y Pedro no era un operador solo de vino de Rioja. Pedro tenía más negocios, operaba también con vinos de mesa que llamamos aquí. O sea, vamos a ver, en La Rioja tenemos una producción que nos dejan de 6.500 kilos a 8.125, ¿no? Llevamos muchos años viviendo en 6.500 kilos, 6.600 de producción, pero no quiere decir que eso es lo que produzca la viña. La viña sí que está en el margen. Un año bueno igual produces 8.000, pero la denominación te ampara 6.500, 7.000, lo que ha dicho la interprofesional. La producción varía mucho en 20 días antes de la vendimia, de que llueva, no llueva. Hay una incidencia del 25% o más, ¿no? De que vengan todos vientos del sur todos los días y la producción se te viene abajo. Se te resumen los granos, se evapora lo que se
el líquido que tiene las uvas dentro, quedamos en términos mínimos, vale. Entonces, llevamos muchos años, salvo el año de la helada, pues que nos sobra uva y que las dejamos, las uvas peores las tiramos, no las... Claro, y aquí dice, no, es que traen mucho vino de fuera, es que la Rioja... No, aquí hay operadores que no son de Rioja, de vino, ¿no? Y Pedro era un señor que operó mucho con vino de Rioja y tenía sus bodegas de mesa y sus otros negocios. Y no todo lo que tiene Pedro ha salido del mundo del vino, sí una gran parte, sí es cierto, ¿no? Bueno, y tampoco ha salido de una bodega, hizo varias bodegas, o sea que no... Pues que imaginamos, porque, a ver, lo que tiene en el museo impresiona. Sí, o sea, no son 4 piezas. Pedro era un coleccionista también, o sea que desde que empezó a ver cualquier cosa relacionada con el vino, que entonces tenía el valor que tenía, y se la traía al almacén y llenaba el almacén y cogía otro almacén para meter cualquier cosa que en otros sitios se tiraba, o sea, y él pues tuvo iba a decir el capricho, ¿no? Pero, o la visión. O la visión, yo creo que más que visión era un señor que le gustaba el mundo del vino y que todo lo que veía que se relacionaba con el vino, pues lo compraba y decía, bueno, ahí lo dejo, ya veré lo que hago con ello. Bueno, al final juntó tanto que dijo, pues con esto solo se puede hacer un museo, ¿no? Que no solo hay piezas que a lo mejor la gente desechaba, ¿no? Pues el lagar o... Claro, después... Claro, hombre, pero bueno, obras egipcias, o sea... Pero date cuenta que esto ya es una cuestión que la han seguido cuando ya pusieron el museo, pues ya hay gente profesional dedicada a esto y tiene un hijo que se dedica solamente a esto y que invierten su dinero y tienen el objetivo de hacer está hecho ya un primer museo del mundo. Sí. Luego también vino, ves relativamente cerca las bodegas que diseñó Frank Gehry, y dices, Dios mío, pero esta gente, ¿cuánto saca del vino? Son marcas también, pero son marcas, mira, Vivanco era un señor que le gustaba este mundo, y era buen negociante, y era un emprendedor, y era un tío muy trabajador, y hizo lo que hizo, ¿no? Pero en el caso de Frank Gehry es otra historia. Frank Gehry es una marca pionera del vino en Rioja y en España, y es una familia que venía de un marqués, y que metió toda su influencia o toda su historia en hacer una marca de vino importante. Y, llevan muchos años de antigüedad haciendo vino y con un mercado muy estable, y es otra historia, ¿no? Cuando se hace una obra de esas características y tal, pues están pensando pues en otro salto, creo yo, de la bodega, que ya se tiene que dedicar a explotar la marca en una cuestión de calidad y de servicio, ¿no? Ya no solo del vino, sino de todo, ¿no? Bueno, yo creo que eso le da a Rioja una dimensión importante, ¿no? Una dimensión internacional. Y desde luego es un esfuerzo que hacen los propietarios, todas esas inversiones. Yo siempre lo he visto como que nos dan más, que nos dan muchísimo y no nos quitan nada, claro. No, os colocan en el mundo, o sea, todo el mundo sabe lo que es un vino de Rioja. Yo cuando fui a Noruega, allí el alcohol tiene unos impuestos tremendísimos por el problema que tiene el país, y una cerveza podía rondar los 12 euros, una cerveza normal y corriente, sin ser exquisitos ni ser cerveza de autor. El vino era privativo, pero ¿qué vino había? Pues en la inmensa mayoría de los restaurantes eran vinos de Rioja, o sea... Sí, pero date cuenta que la Interprofesional de Rioja, que es también la primera interprofesional de estas características hecha en España, ahora mismo, para ser lo pequeñitos que somos, pues estamos en 14 millones de euros de promoción, una barbaridad para lo que somos, ¿no? Y para la costumbre que hay en España. Y además contribuimos a financiar la Interprofesional del Vino de España, y las bodegas se gastan otra pasta gansa, que no sé hasta qué punto debiéramos, teniendo aquí el gasto que tenemos, volver a fomentar, pero bueno, esto es lo que estamos haciendo y lo que dice la ley por ahora, ¿no? Pero vamos, es que nos gastamos una pasta gansa en promoción, no desde ahora, que la Interprofesional del Vino de España se empieza a gastar dinero desde el año pasado, hace 2 años, ¿no? Nosotros llevamos ya un montón de años gastándonos mucho dinero en promoción. Para un pequeño
productor, para un agricultor que, bueno, no es pequeño, pero quiero decir que tiene que competir con grandes marcas, con marcas que, como dices, pues por ejemplo, ha sido una familia con una situación económica buena y que apuesta a caballo ganador y dice, bueno, voy a hacer un vino, en mi familia voy a meter el dinero que puedo tener o el que puedo ganar, pero ¿cómo hace luego el pequeño agricultor? ¿Hay muchas bodegas pequeñas o no? Yo creo que hay, por una parte, la gente de 30 años, la generación ahora, que tenemos generaciones muy bien formadas, con unas posibilidades de estudios que cuando yo era chaval no había, ¿no? Pues yo creo que hay un retorno de algunos de estos que salen a hacerse su bodega y a pelear en el mercado. Y es bueno para La Rioja que exista eso, ¿no? Claro, ¿cómo lo hace? Pues haciendo un vino diferenciado, con una trazabilidad que por otra parte ya es obligada, y metiéndote a pelear en el mercado. Y hacer un vino que sea tan diferenciado que sea capaz de ganar algún premio y que puedas explicar por qué ese vino vale más dinero o tiene más valor. No tiene otra, porque competir en precio contra las grandes marcas es imposible y competir en gastos de elaboración, ¿no? De embotellado, de transporte, pues es imposible, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto de internet, de las plataformas de comercialización, da ciertas posibilidades a esta gente, el que sabe manejarlas, ¿no? Y desde luego, pues la gente joven que venga a montarse ahí va a tener que venir con esa formación o va a tener que adquirirla, ¿no? Esa es la parte de la gente que nos viene a montar, a seguir con la tradición del pequeño bodeguero, ¿no? De lo que nos quita esa misma posibilidad que a los que vienen y las conocen, esas mismas herramientas, pues ¿qué están haciendo? Pues que las bodegas pequeñas de la gente un poco más mayor, que no son capaces de adaptarse a los ritmos que va esto, que es de miedo, pues también pues se va cerrando. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo el tener una bodega significa entre trazabilidad para el mercado, trazabilidad para sanidad, significa más trabajo que hacer el vino. Porque, por ejemplo, vosotros hacéis durante todo el año el trabajo de campo, ¿no? Y además nunca mejor dicho. Pues haráis, bueno, no sé si aquí verás, se labra. Nosotros, el trabajo de campo hasta ahora nos ocupa prácticamente desde las Navidades hasta ahora todas horas del mundo. Y ahora ya empezamos a pensar en la bodega y a mantener las viñas, que ya lo que es el trabajo fuerte empieza a bajar a partir de 1 de julio, ¿no? Ya lo que no se ha hecho es difícil arreglar. Pero vamos, el tener una bodega y ser agricultor es un poco también, te tiene que gustar. Tiene que ser vocacional, ¿no? Tiene que ser vocacional, porque horas, vamos a ver, el que tiene una bodega, pues cuando hace el vino se tira hasta Navidades haciendo el vino y cuidándolo y trasegándolo y para aquí y para allá y tal. Ahí empieza a podar y en el campo hay que echar las horas que entonces anochece pronto, pues se va a la bodega, viene del campo y se va a pasar un ratillo a la bodega, ¿no? Y es trabajo, claro, no se trabaja en 8 horas, ¿no? No, pero una vez que ya... El tío que quiere vender encima y embotellarlo y tal, pues el trabajo del campo lo tiene que hacer, y además el rato que le queda un poco libre y tal, pues tiene que ir a vender, ¿no? Tiene que mover todo ese otro mercado. Y un vino de tanto prestigio como el Rioja, una vez que el agricultor da el salto, el que es así como echado para adelante, ¿no? Y hace su propio vino, tiene que cumplir unos requisitos, quiero decir, vienen, te ven, si le has echado sulfitos y no. Ahora nosotros tenemos el reglamento, además de la trazabilidad, que ahora se va a volver aún mucho más pesada, aunque se hace todo por internet y no sé qué, ¿no? Pero claro, después los depósitos, aquí viene el consejo, te coge muestras de cada depósito, te lo analiza, te lo califica, hace una cata organoléptica y si pasa, pasa, y si no pasa, te lo descalifica. Si eres capaz de arreglarlo, lo arreglas, y si no tienes solución, pues está descalificado, no es vino de Rioja. O sea que tú, por ejemplo, has podido hacer el vino, hacer las etiquetas, que cuesta un dinero, comprar las botellas, incluso tener un distribuidor o medio vendido el vino para alguien. Y si no lo haces bien, pues no, pues embotellarlo, claro que no. Tal como lo cuentas, parece como más fácil coger la uva y venderlo a un gran productor. Quitas un problema y
no sé si decirte margen de beneficio, porque hay veces que haciendo vino no se gana nada también, pero tienes una opción clara, y es que pues el que no tiene bodega a partir de ahora tiene que pensar en sus clientes, los que les compran la uva, que se la quieran comprar. Los que tienen bodega dicen, bueno, pues si me la compran y me gusta el precio lo vendo, y si no me gusta el precio me hago mi vino yo, y ya está, ¿no? Tengo sitio. La uva, el problema que tiene es que cuando madura no se puede echar una encima de otra y dejarla ahí hasta que vengan a comprártela. Esto hay que hacerlo vino y ya está. Con lo cual, claro, yo voy a ponerme en el caso, ¿no? Pero yo quiero que penséis una cosa, el cosechero, hacer vino en Rioja no es difícil. Y yo creo que la mayoría tenemos un concepto, yo creo que heredado, no sé si vienen los genes, me imagino que no, pero que tenemos un concepto heredado de cómo haciendo eso sale bien. Normalmente los cosecheros, pues con tener mucho cuidado con la uva y que la uva sea buena, pues es meterla en el depósito y esperar a que fermente y cuidar la temperatura y ya está. Y con eso fermentan bien con los medios que tenemos hoy. El que tiene todavía los medios de hormigón, pues es que esos medios también estaban pensados para que fermentara bien la uva un año normal, ¿me entiendes? Y también fermenta bien, de no ser que venga una cosa muy inusual o que la uva no sea buena, ¿no? Aquí el problema es cuando viene un año complicado de maduración y tal, entonces hay que tener cuidado, más cuidado, pero yo creo que eso es trabajo, ¿no? Haciendo las cosas bien no significa que tengas que tener una formación muy específica, muy especial, que si la tienes mejor, ¿no? No, a ver, lo que tú decías, igual no vienen los genes, pero si tú perteneces a la cuarta, a la quinta y a la sexta generación, pues igual que la gente de mar, sabemos que a pesar de que es extraño, un barco de metal flota, ¿no? Que en principio podría parecer que solamente los de madera, pues no es que tengamos formación, es que lo hemos visto en casa, lo hemos visto en los abuelos. Yo tengo la formación de que haciendo esto no salió bien la cosa, la tengo porque la he oído desde que era chavala. Esto no se puede hacer porque así no, estas cosas, ¿no? Que esto pues se aprende todos los años y mucho en el cultivo de la viña, igual que en todo eso, es observación, ¿no? Y aprender, pero bueno, pero tenemos una historia también que desde pequeñito estás oyendo cosas y bueno, se te van quedando de otra manera, ¿no? Lógicamente, si una economía familiar depende de la cosecha de la viña y tú oyes de pequeño, pues me cachis en tal porque se me ha estropeado por esto, por lo otro, por tal, ¿no? Y ves el disgusto y ves tu madre, pues a ver cómo hacemos y cómo hacemos esto otro y tal, y se te va quedando. Sí, se te quedan las cosas, claro. Bueno, vamos a ir acabando, no sé si queréis añadir algo más. La siguiente va a ser en la bodega. Sí, nos vamos a conocer su bodega y a opinar de los vinos. Venga, vámonos. De Verona, plantada junto al Ebro, el monte Cantabria fue nuestro primer asentamiento. Roma nos trajo su lengua por el río desde el mar, bajó desde Barea nuestro vino y nuestro pan. Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo, cruce de caminos, puente sobre el Ebro, una de mi lengua, camino de encuentro. Y nadie en Logroño se siente extranjero. Llega el momento de Turistas con Puñetas y aquí tenemos ya a José Juan Picos. En este segundo episodio de la temporada 4 de Radio Viajera vamos a seguir viajando por España con los Turistas con Puñetas, ¿no, José Juan? Pues así es, un saludo para todos los viajeros. En una primera impresión, nuestro turista con puñetas de hoy, Mr. Henry Swinburne, puede parecernos de lo más imparcial. Dice así, en su guía viajera por España: soy consciente de cuán imperfecta es la idea que uno se puede hacer de un país tras un viaje de unos pocos meses. No me avergüenza confesar mi ignorancia, así que no puedo ofrecer una idea satisfactoria del carácter español. Pues bien, detrás de tanta templanza, el caballero Swinburne se larga 30 páginas donde pone de chupa de domine a nuestros trastatarabuelos. Para empezar, una muestra. Como la mayoría de los sureños, el español es sucio y pulgoso.
Sepamos primero quién fue Henry Swinburne. Nació en Bristol en 1743 como cuarto hijo de Sir John. Por ser de una familia católica, se educó en países de su misma fe, como Francia o Italia. Estuvo en España cuando Carlos III llevaba 16 años en el trono, experiencia que describió en un libro, Viajes por España, en los años 1775 y 1776. Entró por Perpiñán hasta Barcelona y siguió por Valencia, Murcia, Andalucía y las dos Castillas, hasta salir por las provincias vascas. Le acompañó Sir Thomas Gascoigne, un católico ilustrado que se convirtió al anglicanismo por interés político. Gascoigne contribuyó a reformar la agricultura y la minería inglesas y defendió la emancipación norteamericana. Swinburne y su amigo recorrieron España con una idea clara. Sentía el vivo deseo de seguir una ruta casi desconocida, a fin de esclarecer el crédito de los relatos ya publicados. Hemos comentado en otras ocasiones que dentro del gran tour de la aristocracia europea, España era aún una desconocida. Por eso había algunos viajeros que querían encontrarse con su exotismo. Dice Henry Swinburne que España es una nación grave y melancólica, sumida en la miseria y el descontento, reforzada por el terror a la Inquisición. En rigor, la Inquisición no tuvo tanto poder con Carlos III. El rey era muy celoso de su soberanía y mantuvo con la Iglesia un pulso enconado de quien mandaba en España. Aclarado esto, el inglés considera a los españoles más ruidosos, vehementes y gesticulantes que los franceses o los italianos. En cambio, dice que la apatía, la indolencia y la pereza eran el vicio nacional. Miles de españoles matan el día envueltos en sus capas, recostados contra los muros y paredes, o sesteando bajo un árbol. Pero Swinburne no se queda ahí. Los pobres de España no trabajan, a menos que la necesidad los empuje, porque entienden que no hay ganancia en afanarse. Su ración, mejor dicho, diaria de alimento, no requiere esfuerzo. Pero tampoco trabajaban los ricos, según el viajero inglés. Los hermosos castillos de la nobleza se derrumban mientras sus dueños contribuyen al fasto de la corte y a la autoridad del déspota. Allí disipan sus riquezas en vez de emplearlas en sus fincas, estimulando la iniciativa y el trabajo de sus vasallos. Para los muy liberales británicos, Carlos III era un déspota casi oriental, hay que aclarar. El viajero Swinburne creía que el español solo tenía dos acicates: persiguen con avidez sus gustos y los disfrutan con pasión. Así se lanzan a un ruedo o matan en su vicio nacional, el juego. El otro estímulo era la guerra. Sus soldados son bravos y sufridos, encaran la adversidad sin rechistar y soportan la fatiga con increíble perseverancia. Duermen en el suelo envueltos en sus capas y son frugales, más por su cotidiana indigencia que por evitar la gula. Son capaces de arrojarse a una orden sobre la boca de un cañón, pero si su oficial no va el primero, nadie arranca. En este punto, el militar, el británico no disimula su admiración por los catalanes. Afirma que son magníficos infantes ligeros, basados en los populares migueletes. De hecho, muy al norte, en la costa oeste norteamericana, casi en Alaska, hubo en 1790 un puesto avanzado español, el fuerte de San Miguel de Nootka. Lo defendían cazadores catalanes, la primera compañía franca de voluntarios de Cataluña. Swinburne considera que los catalanes son violentos, o eran, al menos en aquel tiempo, y que tienen una irreductible pasión por la libertad, que lleva a la sedición. Eso no lo han perdido. Y dice así el inglés: su rebeldía ha sido más frecuente que en el resto de Europa. Sin embargo, los avatares de la guerra no los han favorecido, y concluye que la guerra de sucesión fue el colmo de la obstinación catalana por romper sus cadenas y llegar a ser una nación. Aquí viene a cuento recordar que la flota inglesa, cuyo gobierno tomó partido por los austracistas y se enfrentó a Felipe V en aquella guerra dinástica, abandonó en 1714 a los barceloneses, que estaban sitiados por las tropas borbónicas, y lo hicieron tras conseguir ventajas y concesiones del rey francés. Decíamos al principio que Swinburne
se larga un catálogo de comparaciones en su guía viajera y se queda bien a gusto. De los catalanes dice que son los más trabajadores y diligentes, los mejor dispuestos para los negocios, los viajes y la industria. Los aragoneses son una mezcla de castellanos y catalanes, pero más inclinados hacia Castilla. Los valencianos son gente hosca, hecha a labrar la tierra y por ello poco dispuesta a dejar su terruño, mucho más tímidos y más suspicaces que los catalanes. Los castellanos en general son francos y fiables. Los castellanos viejos, de Guadarrama arriba, son trabajadores y sencillos a la vieja usanza. Los castellanos nuevos, de Guadarrama abajo, son para Swinburne los menos industriosos de toda la nación. Algo de histórico podía haber en ello, pues Castilla la Nueva fue tierra reconquistada por hombres de armas, aventureros y mercenarios ennoblecidos que por ley estaban exentos del trabajo manual. Los andaluces son para el inglés los más charlatanes y fanfarrones de España. Los gallegos, en cambio, son paisanos laboriosos y sufridos que recorren la península ganándose la vida con muchos apuros y penalidades. Y por fin, los vascos son agudos, diligentes e impulsivos. Recuerdan más a una colonia republicana que a una provincia de una monarquía absoluta. Después de oír esta retahíla de más vicios que virtudes, ¿creía Henry Swinburne, caballero de Bristol, que España y los españoles tenían solución? Pues a duras penas. Solo saldrían de su letargo con un buen gobierno. Una tarea muy difícil, que parece una utopía más que una revolución necesaria que nunca se hará. En 1793 el caballero Swinburne casó a su hija mayor, Mary Frances, con un buscavida de la Compañía de las Indias Orientales, Paul Benfield, que lo arruinó. 3 años después, el propio Swinburne también fracasó en una negociación para el canje de prisioneros con la Francia republicana. En 1801 fue destinado como subastador a la colonia caribeña de Trinidad. 2 años después, en 1803, falleció de una insolación. Una semana más seguimos aprendiendo con tus turistas con puñetas, José Juan. Todos seguimos aprendiendo, porque esto hay que investigarlo. Pues gracias, sigue investigando y te escuchamos de nuevo en 7 días. Volvemos en 7 días, gracias. Y hasta aquí llega el segundo episodio de esta flamante 4ª temporada de Radio Viajera, en la que seguimos creciendo y disfrutando. En una semana regresamos. Mientras tanto, no os olvidéis de escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de podcasting, como son iVoox, iTunes, TuneIn, Google Podcast y Spotify. Por cierto, la música de fondo corresponde a la banda sonora de la película Entre Copas, en la que 2 amigos que pasan de los 40 emprenden un viaje por una zona vinícola. Ahí lo dejamos como idea. En 7 días nos encontramos de nuevo en Radio Viajera. Hasta luego, viajeros accidentales.